resplandor de la danza, cantad con gozo al Señor, alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonante. Lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Amén. Hola hermanos, muy buenos días, bienvenidos sean a la casa del Señor. Y bueno hermanos, tal vez se preguntan, bueno, ¿por qué el hermano hoy va a dar la Santa Cena si le tocaba predicar? Bueno, soy malo de la garganta, no voy a poder soportar una exposición de 30, 40 minutos, entonces hoy tengo el privilegio de impartir la Santa Cena. Pero antes de hacerlo, mis hermanos, yo quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Jairo. Jairo, bienvenido seas a la casa del Señor. Y hermanos, también es un tremendo gozo poder recibir nuevamente a nuestra hermana Maite con su hija Daza. Bienvenida seas, Maite, a la casa del Señor. Como te dije hace unos minutos, Maite, te ves espectacular como madre, te queda al 100 la niña en los brazos. Que Dios siga bendiciéndolas grandemente y nos gozamos con ella, el verla ya convertida en madre, ahora en los atrios del Señor. Es la primera vez, ¿verdad? Bueno, bienvenida seas, Maite, felicidades. Y bueno hermanos, hoy tenemos que ir, o me toca impartir la Santa Cena, y quiero meditar brevemente en el tema que siempre, en el pasaje que siempre leemos, 1 Corintios 11, 23 al 26. Voy a hacer una pequeña meditación en ese pasaje antes de tomar la Santa Cena. Por favor, vamos a 1 Corintios 11, del versículo 23 al versículo 26. ¿Ya lo tienen todos? 1 Corintios 11, del 23 al 26. Yo lo leo y ustedes me siguen con la vista. Dice así la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mi hermano, mi hermana, ¿quién no ha escuchado ese dicho tan famoso entre nosotros los latinos que dice: recordar es volver a vivir? Y la verdad, mis hermanos, que ese dicho está muy bien dicho, porque cuando uno recuerda cosas en nuestras vidas, parece que uno las volviera a vivir. Y mis hermanos, la Santa Cena es uno de los privilegios más grandes que el Señor le ha dejado a su iglesia, para que siga recordando el porqué y el para qué de todas las cosas en nuestras vidas, y el por qué y el para qué de todas las cosas dentro de la iglesia. Mis hermanos, por más está decir que la Santa Cena no es un rito vacío, sino es un recordatorio vivo del Evangelio en nuestras vidas y del Evangelio en esta iglesia. Y sobre todo, mis hermanos, es un llamado a cada domingo a examinar nuestro corazón y una proclamación pública de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pues Cristo mismo dijo, como dice 1 Corintios 11, 23, haced esto en memoria de mí. Hermanos, venir a la mesa del Señor es proclamar el Evangelio, es proclamar la gracia de Dios y recordar el por qué y el para qué hacemos todas las cosas. Por lo tanto, este pequeño devocional se titula Recordar
es volver a vivir. ¿Y por qué recordar es volver a vivir? Punto número 1, versículo 23, 24. Mis hermanos, recordamos el sacrificio que nos salvó, o recordamos el qué o quién nos hizo salvos. 1 Corintios 11, 24 dijo, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Esto nos recuerda, mis hermanos, que Cristo se entregó voluntariamente por nosotros, que Cristo no pagó por algo que Él haya cometido, sino que Él pagó por usted, por usted, por usted y por mí, porque Jesús murió por nuestras maldades. Allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 20 va a decir que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había preparado a Cristo Jesús para la expiación de nuestros pecados. Mis hermanos, su sacrificio fue sustitutivo. Jesús no pagó por sus pecados porque Él no cometió pecado, sino fue por todos nosotros. Y la Santa Cena nos recuerda que nuestra salvación no depende de nuestras obras. Nunca ha dependido de nosotros. Nunca hemos sido nosotros el centro de nuestro mundo, sino Jesús. Porque, hermanos, nosotros tenemos un ego tan grande que pensamos que somos el centro del mundo, y Jesús nos recuerda que en nuestra vida cristiana, espiritual y en todo lo que compete a ella, es Jesús el centro del evangelio. Es Jesús quien provocó nuestra salvación. Número 2, versículo 25, recordamos que la sangre que fue derramada nos perdona de todo pecado. La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario nos perdona de todo pecado. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hermanos, recordamos que la muerte de Jesús nos limpia y nos perdona de todo pecado, porque la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario selló un nuevo pacto con el Padre en la Trinidad, para que nosotros fuésemos santos y sin manchas delante del Señor. Hermano, ¿cuántos de nosotros, cuántos pecados cometemos a diario? Muchos. ¿Cuántos pecados cometemos a la semana? Perdemos la cuenta. ¿Cuántos pecados cometemos al mes? Más incontables. ¿Cuántos pecados llevamos hoy a estar a menos de 24 horas de empezar el último mes del año? Muchísimos. Pero la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mi hermano, si esto se tratara de tu justicia y de la mía, sería algo que se derrumba, mis hermanos. Pero es la expiación de Jesús la que nos hace fuertes, porque nos da una certeza de fe, de vida, una convicción moral, pero sobre todo una convicción ante este mundo, mis hermanos. Porque no es fácil vivir sin manchas en este mundo, porque, mis hermanos, somos pecadores. Y finalmente, recordar es volver a vivir, porque anunciamos continuamente la muerte de Jesús, pero también su regreso. Porque Jesús volverá. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesús volverá. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Mis hermanos, la Santa Cena es una predicción visible que Jesús regresará. Que no sabemos el día, no sabemos el mes, no sabemos el año y mucho menos la hora, pero Jesús volverá. Jesús volverá.
Y en ese regreso, mis hermanos, será algo glorioso para aquellos que hemos nacido y que hemos creído y que hemos nacido de nuevo por su gracia y por su infinita misericordia. La Santa Cena es un momento en el cual nos lleva a mirar al pasado, a considerar nuestro presente, pero también a ver con una expectativa de fe nuestro futuro. Porque cuando encendemos la televisión, bueno, los que todavía encendemos la televisión, ¿no? Porque ya hoy regularmente la televisión casi no se ve, todo es teléfono inteligente. Pero quienes todavía encendemos la televisión y vemos los noticieros y vemos cómo está convulsionando el mundo, es algo que nos aterra. Sobre todo aquellos que tenemos hijos pequeños. Y decimos, ¿en qué mundo le tocará crecer a mi hijo o a mi hija? Pero cuando nosotros recordamos que somos hijos de un Dios soberano, que tiene todas las cosas en control y que el pasado, el presente y el futuro le pertenecen a Él, eso nos hace volver a la calma, mis hermanos. Por eso es que cuando usted y yo venimos a la mesa del Señor, es para fortalecer nuestras vidas espirituales, es para fortalecernos como iglesia, para seguir adelante, para no quedarnos. Porque no se trata de usted ni de mí, se trata de Jesús y de lo que Él hizo por nosotros. Y que ha dejado en nosotros su poderoso espíritu para que nosotros podamos vivir como Él nos los pide y nos los exige. Mis hermanos, en conclusión, la Santa Cena, mis hermanos, no es solo para recordar, sino también para tener comunión, proclamación, esperanza. Hoy, mi hermano, mi hermana, mientras te sientas a comer de la copa, mientras que comes la galleta y la copa, recuerda con humildad el sacrificio que Dios hizo por ti. Recuerda con arrepentimiento, recordando la sangre que te limpia. Y sobre todo con esperanza, anunciando que Cristo vuelve por su iglesia. Y entre los cuales, por su gracia y su misericordia, estamos nosotros hoy aquí. Mi hermano, mi hermana, pongámonos a cuentas con Dios. Confesemos nuestros pecados, nuestros malos hechos, nuestras malas obras, nuestros malos pensamientos, para que nosotros, hermanos, con la gracia de Dios podamos participar y recordar de lo que Dios ha hecho por nosotros. Oramos, mis hermanos, y después de la oración quiero pedirle a mi hermano Gustavo y a mi hermano Mauricio si pueden repartir los elementos de la cena del Señor. Oramos. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, por la oportunidad que nos das de recordar tu obra en la cruz del Calvario. Padre, yo te pido perdón por mis pecados, por mis malos hechos, por mis vanas palabras, por mis malos deseos que van en contra de tu palabra. Perdóname, Señor, y al igual por los pecados de tu iglesia, te pido que nos perdones, que nos fortalezcas, que nos ayudes a seguir adelante, que tu Espíritu Santo, Padre, que mora en nosotros, nos fortalezca y nos ayude a seguir adelante. Oro también por aquel hermano, por aquella hermana que está pasando por un momento difícil de enfermedad. Señor, pasa tu mano de sanidad sobre mi hermano, sobre mi hermana. Si está pasando por un momento de escasez económica, provee, Señor, para sus necesidades. Ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de nosotros como iglesia y ayúdanos a seguir adelante, Padre, pues nada somos sin usted. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pido a mis hermanos antes mencionados que repartan los elementos. Hermanos, vamos a participar de los elementos. Gracias a nuestros hermanos que repartieron los elementos y a nuestro hermano Raúl. Ahora vamos por favor a leer nuevamente el texto para poder participar de la Santa Cena. 1 Corintios 11 del 23 al 26. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participamos, por favor.
Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Participamos? Vamos a ponernos en pie, por favor. Y vamos a leer el versículo 26, todos a la cuenta de 3. Y terminamos con una oración. 1, 2, 3. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos, mis hermanos. Señor, te damos gracias por este momento, Señor, en que nos has recordado el por qué y el para qué hacemos esto. Señor, a ti sea la honra y la gloria en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, ayúdanos a seguir adelante, fortalece nuestra fe de manera individual, de manera familiar, pero también, Señor, de manera congregacional. Fortalécenos, ayúdanos a seguir adelante, a serte fieles, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, por favor, los vasitos, y los niños, si van a tener su clase, pueden ir en estos momentos. Hoy somos pocos, como saben, los jóvenes y algunos hermanos fueron también de viaje a Guatemala, y la familia, nuestro hermano Helio está en la Ciudad de México. Somos pocos, pero vamos a tener igual nuestra reflexión. Vamos a ver también si hay quórum para hacer hoy nuestra sesión. Parece que sí hay quórum, la sesión de liderazgo. Y como tal, ya se comienza a pensar sobre la nueva forma de que se va a administrar la iglesia, y aprovecho la oportunidad para dar una reflexión, pero también una enseñanza teórica de administración eclesiástica, para que entendamos de alguna manera lo que el texto bíblico dice en 1 Timoteo 3 y en Tito 1, que vamos a reflexionar. Entonces, en líneas generales, vamos a hablar de la administración de la iglesia del Señor. Como saben, y se ha explicado en las clases previas, aquí no existe un modelo único dentro de la Iglesia Universal. Cuando hablamos de Iglesia Universal nos referimos a todos los creyentes alrededor del mundo, en todas las lenguas, culturas, contextos, etc. No existe un modelo único. Por más que digan, lo mío es bíblico. No existe. Eso hay que meterse en la mente. No existe un modelo único. Ahora, veamos algunos de los modelos más conocidos. Hay iglesias administradas por una jerarquía institucionalizada y clerical. Significa de que hay una jerarquía donde arriba está el pastor principal, o el papa, o el patriarca, o el arzobispo. Bueno, estoy hablando de diferentes iglesias institucionalizadas, o sea, que tienen su reglamento, tienen cómo acceder a la instancia superior, etc. Eso es institucionalizada. Pero el otro elemento en este tipo de iglesias es que es clerical. Clerical significa de que solamente pueden estar dentro de las instancias de administración jerárquica, el clero. ¿Y qué se entiende por clero? Los teólogos o los que han estudiado teología, han sido ordenados, han sido pues instalados como tal. Ningún arzobispo primero estudió teología, primero ha tenido que estudiar teología. En la Iglesia Católica son 8 años, 4 de filosofía y 4 de teología. Y algunas iglesias, como las iglesias, por favor, no los muevas tanto, algunas iglesias tienen bien estricto quiénes pueden ser parte de su clero. Bueno, hay iglesias así, de ese tipo. Hay otras iglesias administradas por una representación, o sea, la iglesia de alguna manera elige algunos de sus representantes, pero esta representación es igual institucionalizada, y hay una especie de jerarquía que va subiendo.
de instancias como iglesias locales, el presbiterio, el sínodo y la Asamblea Nacional. Pero a diferencia de la anterior, sus líderes, sus administradores, no son todos del clero, son laicos. O sea, personas que no estudiaron teología de manera formal, o si estudiaron, no son ordenados para el ministerio, para que sean pastores, simplemente son ancianos. Y de ese tipo de iglesia provengo yo, donde el poder lo tiene la iglesia local y luego eso se delega por representación a los laicos para que vayan a instancias superiores. Hay otro tipo de iglesias, ya estos son las más o menos independientes y van cruzándose con otras denominaciones también. Hay iglesias administradas por una representación local, o sea, la iglesia elige a esos representantes de su propia congregación y entre ellos está el pastor y los ancianos o diáconos. Puede ser ancianos nada más con los diáconos o puede ser solamente diáconos sin ancianos. Pero la autonomía también la tiene la iglesia general, la asamblea general, perdón. Hay iglesias administradas por una representación local, o sea, se eligen de la asamblea a los representantes que son los ancianos. Nada más, o sea, no existe pastor. En ese tipo de iglesias solamente son laicos, iglesias independientes. Un ejemplo es de la iglesia donde existe o asistía la hermana Rebeca en Guatemala, el hermano Helio. Solamente los ancianos son los que toman todas las decisiones de su iglesia con la asamblea, son laicos. Hay otras iglesias administradas por un pastor, un solo pastor, y designa a sus colaboradores. Dice, yo soy el pastor aquí y yo quiero que tal, porque he visto buen testimonio, porque he visto que colaboran, son buenos, han estudiado teología o saben algo, así que ellos van a ser mis ayudantes. Y sí, hay muchas iglesias de ese tipo. Y finalmente tenemos iglesias administradas por un pastor, generalmente es el fundador de la iglesia, y administradas colaborando por su familia. Entonces, en su propia familia, su esposa puede ser la secretaria o su hijo el tesorero. En su propia familia queda toda la administración de esa iglesia. Y si la iglesia crece, ese mismo pastor es el pastor, digamos, general de las otras iglesias y sus ofrendas de las iglesias chiquititas van llegando a la iglesia grande, pero que es administrada por un solo pastor. Bueno, son ejemplos de iglesias, de administración de iglesias alrededor del mundo. No he mencionado todas, pero es un resumen. Mira, una iglesia saludable, y todos buscamos una iglesia saludable, además de la sana doctrina, porque sí, una iglesia debe tener sana doctrina y esta iglesia tiene sana doctrina, también la santidad se requiere. Aquí sí, no sé, pero es algo que debemos incentivar. No puedo aquí decir todos son santos del todo, aunque somos santificados posicionalmente en Cristo Jesús, pero la santificación progresiva de vida, no lo sé. En algunas iglesias se puntualiza muchísimo la santidad. Entonces, sí se requiere una iglesia que sea santa. Eso es una iglesia saludable. Pero también una iglesia que ejerza sus dones. Porque si solamente ejercen 3 o 4 o 5 y los demás no lo ejercen, no es saludable. Piensen un poquito. Si la iglesia es comparada con el cuerpo humano, eso lo dice Pablo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, está comparada con el cuerpo, y cada miembro del cuerpo está comparado con el cristiano. Uno no puede quejarse del otro miembro, decir, no te necesito, dice el apóstol Pablo. Entonces, si no ejerce mi dedo la función que debe cumplir, está afectando a todo el cuerpo. Si mi mano izquierda deja de funcionar, va a desequilibrar a todo el cuerpo. ¿Ok? Estamos claros de que si alguna parte del cuerpo no está trabajando como fue diseñado para trabajar, va a afectar, se puede compensar. O sea, hay personas que viven a veces con mucho de su cuerpo sin estar funcionando del todo bien. Pero
lo ideal es que pueda funcionar todo. La iglesia saludable es aquella que todos sus miembros ejercen sus dones, todos. Y sabemos que hay muchos dones. Y sabemos que el Espíritu Santo ha dado dones a cada cristiano, un don por lo menos. Cuando no se ejerce, no es una iglesia saludable. Y aquí tendríamos que preguntar, ¿sabes tu don? ¿Sabes tu don? ¿Sabes tu don? Y algunos van a decir, no, no somos una iglesia saludable en ese sentido. Pero una iglesia saludable, además de la sana doctrina, además de la santidad, además del ejercicio de los dones, requiere una buena administración. Porque si no hay buena administración, la iglesia no va a andar bien. O sea, si mi cerebro, que es donde van todas las conexiones nerviosas a mi cuerpo, tiene que ordenar mi cerebro a todo. Si mi cerebro deja de funcionar bien, los demás no funcionan. Una administración adecuada se requiere para una iglesia saludable. Ahora, de esa pluralidad de formas de gobierno, no me digan, elijamos el más bíblico, pero si todos dicen que es bíblico su forma de gobierno. Cuando alguien me dice, es que lo mío es bíblico, yo digo, de una parte de la Biblia, no de toda la Biblia. Está bien, estoy de acuerdo que es de una parte de la Biblia, pero no de toda. Debemos procurar la administración que sea la más sana posible. La más sana posible. Muy bien. Ahora, estamos entrando ya a nuestro texto. Todo esto es la introducción. ¿Por qué se llaman epístolas pastorales a 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito? ¿Por qué? Los que han estudiado algo de teología, no necesitan para ser pastores, no necesariamente, uno puede estudiar teología para conocer. Hay cursos gratuitos, ¿ya? Que no se paga casi nada para estudiar teología. Hay páginas web que te ofrecen diferentes seminarios teológicos de confianza, con algunas doctrinas que pueden diferenciar, pero hay. Los que han estudiado dicen, epístolas pastorales. ¿A qué epístolas se le llama epístolas pastorales? Se le llama a 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Eso se les llama epístolas pastorales. ¿Pero por qué se les llaman así? Se les llama porque están escritas a los líderes espirituales, diagonal, o pastores, diagonal, colaboradores, Timoteo y Tito. Se asume de que Timoteo y Tito son los pastores. A ellos se les envía. Pero además de eso, de que ellos son líderes espirituales, se llaman pastorales porque tratan temas relacionados con el liderazgo y la organización de las iglesias. Trata de la vida cristiana y la doctrina y el rol de pastores, entre comillas pastores, porque es que aquí hay que usar el término con pinza. A veces no se entiende bien la idea de un pastor. Aquí pastores se está refiriendo a los ancianos de la iglesia. Porque también en teología usamos el término pastores para las personas que son contratadas, que colaboran a los pastores ancianos. Hay que por eso usar bien los términos. El rol de los pastores o guías espirituales. Por eso se les llama epístolas pastorales. Y como dice allí, trata de la organización de las iglesias. Porque una iglesia desorganizada es una iglesia no saludable. No saludable. Y aquí en Comunidad de la Gracia estamos procurando sanear de alguna manera esa dificultad que tenemos. ¿Cómo se sabe? Por los que han estudiado estos cursos de los meses pasados, ¿cómo se sabe? En cada congregación local de la iglesia primitiva se establecían ancianos. Eso está pasaje tras pasaje, dice, donde llegaba Pablo se establecían ancianos. Comenzaban unos convertidos, enumeremos algunos ancianos, los que van a ser los responsables de la iglesia. Ellos iban a ser los responsables, Pablo no, porque Pablo estaba una semana ahí y se iba a otro lugar. Un mes ahí, otro lugar. O sea, no había pastores como tenemos hoy en día el concepto de pastores. Una persona contratada para liderar la iglesia. Lo que había era
gente de la propia iglesia con ciertas capacidades espirituales y también cognitivas, o sea, pues sabían leer mínimo, ¿no? Sabían hablar, ciertas capacidades para poder predicar y enseñar. Estos ancianos, también llamados obispos en la traducción que tenemos en la Reina Valera, del griego episcopos, estos cumplían la función pastoral. Eso es lo que dice Hechos 20, que llama a los ancianos y les dice, ustedes son obispos, pero están llamados a pastorear. O sea, la función es pastorear. Y como hemos visto también, el sustantivo pastor ocurre muy poco, más ocurre el verbo pastorear en el Nuevo Testamento. Ahora bien, las iglesias eran así en la iglesia primitiva, con gobierno de ancianos y con ayuda de vez en cuando, no siempre, de vez en cuando de ministros, misioneros, pastores vamos a decirlo, apóstoles, que venían por cierto tiempo a colaborarlos y luego se iban a otra iglesia. Y eso es la idea del pastor, de alguna manera, que tenemos en el campo de la teología. En el campo de la teología, los que estudiamos teología, de alguna manera sabemos que el pastor es un ministro temporal en una iglesia. Temporal, en el sentido de que el pastor puede estar un tiempo en una iglesia y en cierto tiempo puede ir a otra iglesia a pastorear. O sea, esa es su función, su llamado es al ministerio. Hay iglesias, por supuesto, principalmente las bautistas, y algunas las pentecostales, las que el pastor puede quedarse toda su vida en una congregación. Pero por lo general, en las otras denominaciones, se entiende lo que hacía Timoteo y Tito. Tito iba a una iglesia por un tiempo y luego iba a otra iglesia y así. Ese es el ministerio rotativo. Lo mismo con los otros. Esa idea se rescata de la administración eclesiástica. Ahora, en Filipenses 1:1 dice Pablo y Timoteo se adjudican el título siervos de Jesucristo, y ahí va la preposición a quien está escribiendo. Está escribiendo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Está escribiendo a los creyentes que radican en la ciudad de Filipos. Que está escribiendo a la iglesia que está en la ciudad de Filipos. Y en la iglesia de Filipos está escribiendo también a los obispos y diáconos. Obispos y diáconos. O sea, en la iglesia de Filipos, y se presume que en todas las iglesias donde Pablo fundó y visitaba, había eso. Obispos, diáconos. O sea, dos grupos que trabajaban. Entonces dice, los obispos son los gobernantes y los diáconos son los ayudantes. Quizá no se entiende la palabra obispo porque nosotros, por nuestra influencia cultural católica, obispo, es uno de la jerarquía católica. No se entiende. El obispo es de la jerarquía católica, o sea, del presbítero, luego el obispo. Es un puesto más alto. Y algunas iglesias de Asambleas de Dios o otras iglesias parecidas también tienen esa clasificación. Está el presbítero, o sea, el pastor, y encima está el obispo, que controla una cierta región geográfica. Entonces, es confuso el uso de obispos en este versículo, porque realmente no significa eso. La traducción viviente hace una mejor traducción de este versículo y dice: saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos que pertenecen a Cristo Jesús, incluidos los ancianos gobernantes y los diáconos. Porque en la iglesia local había ancianos gobernantes y la palabra obispos es sinónimo de ancianos. Pero no cualquier anciano, son ancianos gobernantes. Muy bien. En una iglesia local, los que gobiernan son los ancianos y los diáconos son los ayudantes en cuestión administrativa. Además, los departamentos son mujeres, jóvenes, educación cristiana, tienen su propia administración. Por supuesto, que rinden cuenta a los ancianos y a la Asamblea General. Pero aún así requiere el involucramiento de toda la iglesia. O sea, si toda la iglesia no se involucra, no va a funcionar este tipo de gobierno. ¿Por qué?
Porque si la iglesia dice, no, yo no quiero hacer nada, yo solamente quiero venir al culto, que otros lo hagan, están delegando la responsabilidad a unos pocos y esos pocos luego van a hacer cosas que quizá la iglesia no quiera. O la iglesia va a ser un mero pasivo. Requiere involucramiento de toda la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo da instrucciones sobre la administración de la iglesia. Da instrucciones. Tenemos en las cartas pastorales, 1 Timoteo y Tito, requisitos para ser ancianos, aunque en uno se dice ancianos y en el otro se dice obispos, pero son sinónimos, recuerden. Y diáconos, aunque en Tito no se menciona requisitos para los diáconos, se asume de que pues sí habían diáconos también, y eso lo vemos en la carta a Filipenses. Entonces, hay instrucciones. Algunos se parecen, o sea, si uno lee las instrucciones para los ancianos de ambos pasajes, va a encontrar similitudes y algunos otros que tienen énfasis, ¿ya? Que tienen su énfasis. No vamos a leer todo, ahí tengo yo en paralelo, no tema por tema, sino paralelo de versículos. No vamos a leer todo, pero sí vamos a comentar. Abran sus Biblias, por favor, ustedes ahí en sus Biblias, en la Reina Valera 60 o la Biblia que traen. Comencemos con 1 Timoteo y, o sea, sin perder de vista, o sea, lo que tienen que hacer es agarrar su texto y luego hacer así, tener los dos textos. Sin perder de vista ambos textos, vamos a hacer esa comparación, ¿ya? Esa comparación de 1 Timoteo 3 con Tito 1. Para que podamos decir, hey, sí hablan casi lo mismo. En algunas cosas se complementan, pero en otras están iguales. Y están enviadas a diferentes iglesias. Se presume, por el texto bíblico, de que Timoteo está ministrando en Éfeso y Tito está en Creta. Entonces, son contextos geográficos diferentes. Eso nos debe llevar a pensar de que hay una forma ya establecida de cómo se debe administrar las iglesias en general. Muy bien. Tenemos primero en Timoteo 3.1 y luego tenemos en Tito 1, versículo 5. Vamos a leer los primeros dos versículos de Timoteo y luego pasamos a los versículos 5 y 6 de Tito. Así voy a ir en paralelo. Dice en 1 Timoteo 3, 1 y 2. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Bueno, ahora vamos al otro. No está en el mismo orden, pero veamos. Tito capítulo 1, versículos 5 y 6. Vamos a ir de dos versículos, por lo menos ahorita dos versículos, 5 y 6. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Muy bien. Vamos ahora volvamos a Tito, a Timoteo 3, versículo 3 al 5. 3 al 5. Dice, 1 Timoteo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción de toda honestidad, porque aquel que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Bueno, vamos a Tito. Tito, ahora estamos en el versículo 7 y 8. Tito 1, 7 y 8. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios,
no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Muy bien, ahora volvamos a Timoteo y leamos los últimos dos versículos. Los últimos dos versículos de esta sección. 1 Timoteo 3, 6 y 7. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Bueno, ahora volvamos a Tito 1, nos quedamos en el versículo 8, y ahora versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con toda enseñanza y convencer a los que contradicen. Muy bien. Como se dieron cuenta en esta lectura no tan paralela, pero sí hay ciertos paralelismos, hay temas que se unen y hay temas de énfasis. Requisitos para los ancianos gobernantes. ¿Ya? Hay requisitos para los ancianos gobernantes. Y luego no he mencionado los diáconos, pero aquí en esta iglesia también se va a elegir diáconos. Vamos a estar explicando un poco cada vez más sobre sus funciones. Haciendo una especie de resumen. Vamos a pasar aquí. Hablamos de los requisitos bíblicos para ser una persona que ocupa el puesto de anciano. Dice, bueno, sale primero, debe ser llamado, no está de manera explícita, pero se da a entender por el contexto que debe ser una persona que debe tener esa vocación, ese anhelo de servir, pero no por su propio deseo, sino porque Dios le puso eso. Eso es el llamado. Y el llamado, ¿cómo se sabe? Siempre me preguntan eso, hasta en mí era una duda. Cuando comencé ahí en mi peregrinaje. ¿Cómo sabe uno que es llamado? ¿Cómo puedo estar seguro que yo he sido llamado? Bueno, ojalá fuese tan fácil como la de Pablo. Una visión. Y donde Dios le pide que haga el ministerio y viene una persona y le dice, sí, vas a hacer esto y recobra la vista. Fácil. O como los apóstoles. Jesús mismo les llama. Fácil sería eso. Tener una experiencia sobrenatural con Dios. Dice, te llamo a tiempo completo o te llamo para que me sirvas. Pero en la mayoría de los casos, especialmente en iglesias no pentecostales como la nuestra, no tenemos ese tipo de revelaciones. Iglesias pentecostales dicen que sí sienten una revelación, una visión, un sueño donde Dios les llama, y muchos hermanitos pues, están en el culto y sienten que Dios les ha llamado, y fundan su iglesia. Y luego crece su iglesia. ¿Okay? Y se vuelven, como la última diapositiva, él es el administrador de la nueva iglesia, su familia. En iglesias no pentecostales como la nuestra, es poco más difícil saber cómo Dios ha llamado. Yo voy a plantear por lo menos 3 cuestiones. ¿Ya? 3 cuestiones. Que a mí me funcionó. Quizás no te funcione a ti. Cada quien puede tener su experiencia. A mí me funcionó. Una sensación como la de Jeremías que decía un fuego que no me deja. Que no puedo hacer otra cosa que no sea esa. No me veo haciendo otra cosa que no sea esta, la de enseñar la palabra. Me dijeron, ¿y por qué no buscas otro trabajo? Vas a ganar más. No me veo. No por ocioso. No para decir, es que yo no sé hacer otra cosa, mis manos no puedo trabajar, sol. No me veo haciendo otra cosa. Porque siento que Dios de alguna manera pone en mí un fuego y eso no me deja. Esa es una forma, pero eso puede ser subjetivo. Eso puede ser muy subjetivo. Personas pueden autoengañarse. Segundo, que yo le doy
muchísimo valor es la necesidad. Cuando hay necesidad, Dios te empuja a hacer eso, suplir esa necesidad. O sea, falta hacer algo. Cuando Dios te llama, no, yo hago. No me pagan, no importa, yo voy. Mira, es lejos, hay necesidad, yo voy. Eso es un llamado porque tienes una obligación ante Dios y si hay una necesidad yo lo suplo. Le doy mucho valor a eso. Y hay uno tercero que también le doy mucho valor, es el testimonio de los demás. Cuando los demás dan testimonio de que tú sí eres llamado al ministerio, se dan cuenta, ven en ti una pasión, un deseo de querer aprender, un deseo de trabajar, un deseo profundo de amar a Dios y a la iglesia. A la iglesia. Yo sé que voy a ser criticado por mucha gente, muchos hermanos, personas, por lo que yo digo, de que para un ministro la prioridad es Dios, la iglesia y su familia. O sea, la familia no puede luchar con la iglesia para un ministro. Es como si el ministro se casa con la iglesia, como hacen los votos los sacerdotes católicos. Y la familia tiene que adecuarse a eso. Por eso yo cuando estuve buscando novia, no hay jóvenes aquí, cuando estuve buscando novia, yo tenía requisitos. Claro, que sea bonita, eso es parte de la lista, pero no era tan importante. El primer requisito filtro que debía pasar es, debe ser cristiano. Si no, no. Debe ser casi de misma línea teológica, porque si es de otra línea teológica quizás te vamos a tener problemas. Tercero, si ama el ministerio. Y cuando chateábamos con May, y aquí no va a mentir, cuando chateábamos con May, yo le hacía preguntas que va más allá del límite de amigos, en el sentido de que, ¿y para qué preguntas si yo quiero salir del país? ¿Para qué preguntas si es que yo quiero, estaría dispuesta a dejar tu familia? O sea, preguntas intencionadas para saber qué es lo que piensa. Porque para mí era muy importante que esté dispuesta a dejar su tierra y a su familia, a renunciar a su familia para ir a servir a Dios. Y si había algún indicio, no, yo me quiero quedar todavía ahí, no, aquí no es, porque yo soy ministro. Yo soy ministro. Y mi primer compromiso es con Dios y con la iglesia universal, por supuesto. Ahora, cuando uno ya se convierte casado, ya ahí hay problemas y ahí hay que la soberanía de Dios habrá permitido de que estos dos incrédulos en el principio se juntaron, se casaron o tuvieron hijos y luego los llamó como familia. Pasa. Pero cuando uno es soltero, tiene que tomar una decisión importante porque con quien se va a casar, y siendo ministro, va a ser, porque va a trabajar en la iglesia. Incluso le pregunté a May si tocaba el piano. Me dijo que sí. Antes, ¿no? Antes que roben el piano de aquí de la iglesia. ¿Y por qué pregunté eso? Porque ella canta en la iglesia, puede tocar el piano, yo predico. Ya armamos el ministerio, sin saber que existía Gloria, ¿no? Ahora, con Gloria ya se soluciona, el problema. Ya podemos hacer culto. Muy bien. Ser llamado. Deseoso para trabajar. Ahora, si ustedes regresan a Tito, por favor. No, primero vamos a Timoteo. Timoteo primero, capítulo 3. Se hace una aclaración aquí. Dice, versículo 1, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela ser líder de la iglesia, está anhelando algo correcto. Porque es el anhelo, es el deseo de trabajar. Debe tener un deseo de trabajar. Ahora cuando vamos a tener que proponer a los ancianos y tal, se le pregunta, se va a hacer una evaluación, hermano, ¿está dispuesto a sacrificar su tiempo por la iglesia? Si dice que no, no tiene deseo, entonces descartado para ser candidato, por más que tenga muchos votos.
tiene que demostrar deseo. ¿Ya? Por eso primero se hace un filtro. Se hace un filtro de decir quiénes son los candidatos. Inclusive puede haber tachas de candidatura. Diciendo, hermano, algunos han propuesto al hermano tal, pero yo le he visto en pecado. Yo le he visto, no puede estar ahí. Por eso hay un proceso. Un mes antes se comienza a recibir los candidatos y se comienza a preguntar y a ver si se puede tachar a algunos hermanos. Ahora volvamos a Tito 1, versículo 5. Dice, te dejé en Creta para esto. ¿Para qué? Para que corriges los problemas. Y uno de los problemas que había en las iglesias, no una iglesia, en las iglesias en Creta, es la falta de administración. Por eso dice, y establecieses, otra versión va a decir, nombraras ancianos en cada ciudad. Y en cada ciudad debe haber varios ancianos. Y ahí se van a mencionar los requisitos. Así que voy a leer, por cuestión de tiempo, voy a leer estos requisitos, ¿no? Deseo de trabajar, irreprochable, buena reputación, no un recién convertido que es un neófito, disciplinado, y dentro de disciplinado está sobrio, prudente, una conducta decorosa, o sea, buscar la santidad, no avaricioso, que no sea codicioso y que no tenga ganas de acumularlo todo y no gastarlo. No avaricioso, debe ser hospitalario, amigable, o sea, no debe estar peleando, debe ser amable, no un peleonero, debe ser apacible. Marido de una sola mujer, no, o sea, debe dar buen testimonio en su hogar, gobierna bien su casa, y el último requisito, apto para enseñar. Porque ese va a ser líder, va a educar a los demás. Entonces, cuando estábamos allá en mi iglesia, en Perú, y cada vez que se acercaba a diciembre, porque diciembre antes era cada año las elecciones, ahora las reglas, el reglamento dice cada 2 años deben ser las elecciones, pero en mi tiempo era cada año. Teníamos que leer todo esto, todos, no solamente los que van a ser ancianos, yo era candidato para ser líder de los jóvenes. Digo, ¿yo cumple con estos requisitos o no? Soy soltero, pero mi compromiso es ser fiel, o sea, no ser mujeriego, aunque sea soltero. O sea, estos requisitos, aunque son para los ancianos, también sirven de filtro para los otros ministerios que se puede ocupar. Y todos ahí con miedo, ¿será que puedo o no puedo? Puedo ocupar este liderazgo si es que votan por mí. Luego, en la exposición yo he señalado requisitos extras. Requisitos extras que muchas iglesias lo tienen. Y aquí es su copia fiel de la propuesta que he dado en su momento. Los ancianos, antes y después, o sea, antes de ser elegidos y después de ser elegidos, deben mostrar una capacitación bíblica, teológica, ministerial permanente. O sea, deben buscar prepararse bíblicamente. Tener una cantidad mínimo de años de experiencia eclesiástica, porque dice no un neófito. Ser miembro de plena comunión, estar al día con sus diezmos. Ahora, yo sé que algunos no creen en los diezmos, creen en la ofrenda. Pero si ustedes ven nuestras finanzas, cuánto entra por diezmos y cuánto por ofrendas. Gracias. Que el Señor bendiga a los diezmantes que hacen que funcione de alguna manera esta congregación. Pueden ver ustedes las cifras. Pero no damos los diezmos los que damos, y hay hermanos que no dan el 10, dan el 20. Y hay hermanos que aplican otras partes del Antiguo Testamento, primicias, ofrendas especiales. Mi mamá hace poco estuvo triste porque su vaquilla, una vaquita, parió antes y dio un torito, porque la idea es cada vez que nace un toro de una nueva vaquilla, de una vaquilla, ¿no? El primer hijo, nace toro es para Dios, primicia. Y luego se hace crecer al toro, cuando ya está grande ya se le vende y se le da el dinero a la iglesia. Estaba triste porque se le murió el torito, que era dinero para la iglesia. Entonces, hay personas que han entendido eso, pero no damos ese dinero para que Dios nos bendiga. Damos porque estamos agradecidos con Dios.
y creemos de que con nuestro aporte estamos colaborando en el reino de Dios y el sostenimiento de la iglesia. Pero ¿qué tal si un hermano no colabora? Uno que es anciano o diácono, uno que está en el liderazgo, no colabora para el sostenimiento de la iglesia, da un mal testimonio, por eso se pone ese requisito. No estamos diciendo que den su diezmo necesariamente, obligatoriamente, pero sí pueden colaborar económicamente. Apoyo activo, estar de acuerdo con las doctrinas, bueno, son requisitos que he puesto. Ahora, pasos concretos dentro del ancianato. Voy de alguna manera ya terminando, en resumen voy a decir todo lo que viene a continuación. El consistorio requiere mínimo 5 miembros, pueden tener mucho más. ¿Para qué? Para tener un presidente, un secretario, un tesorero, un ayudante de tesorería. A ese ayudante es muy importante porque la tesorería requiere un extra, un veedor, otro que vea, cuando se están notando los ingresos principalmente, que vea, y eso puede ser un vocal y un vicepresidente en caso que el presidente no llegue o sea ausente, o vocal. O sea, mínimo 5 se requiere, puede ser más, y estos pueden ser más, y aunque la Biblia habla de ancianos varones, en algunas iglesias pequeñas por cuestión de que no hay muchos varones, se ha permitido, cuando hay esa jerarquización, iglesia naciente, congregación, iglesia, o sea, no todo se llama iglesia. Iglesia naciente cuando están 5 o 6, congregación cuando son 20, por ahí. Y la iglesia local, un consistorio en la iglesia presbiteriana, por ejemplo, debe tener 100 miembros para que sea consistorio. O sea, una iglesia bien formada. Entonces, cuando no hay varones suficientes y la iglesia es poca, se permite, se tolera mujeres como ayudantes, pero no se les llama ancianas. No se les llama ancianas, solamente se les llama colaboradoras. Y así todos los diáconos de los demás departamentos deben tener su junta directiva. La invitación es que toda la iglesia esté involucrada y sus líderes deben dedicar tiempo. O sea, si uno va a asumir el liderazgo, debe decir, voy a dedicar tiempo a la iglesia, porque va a tener reuniones y luego quizás actividades. Mínimo una vez al mes en las juntas del consistorio, porque un mes es la junta propiamente del consistorio y otro mes con los departamentos. Y 2 veces al año la asamblea de la iglesia. O sea, y las asambleas duran horas, con peleas incluidas. Peleas verbales, no físicas. Claro, en una iglesia en Perú, de otra denominación, no la mía, sí llegaron a unos golpes en una asamblea como esa, porque se hirieron mucho. Entonces, allí se toma tiempo. O sea, hay que dedicar tiempo. Por eso yo cuando expuse este tema les dije, hermanos, si eligen mi propuesta, sepan que van a estar trabajando mucho. Si no, no. Porque la otra propuesta era casi, en lo posible, poner casi la carga al pastor y a los ancianos. En cambio, esta propuesta implica mucho más. Los líderes, ¿no? Los líderes están en departamentos. En cambio, esta propuesta no es uno, son varios, son una junta directiva las que deben trabajar. La elección de los líderes, pues, como saben, allí la iglesia elige con voto secreto, elige los departamentos también, el consistorio puede proponer candidatos, los miembros pueden proponer candidatos, y quedan los que tengan más votos, pero pueden ser tachados si es que hay pecado. Ahora, perdón. ¿Cargos en la iglesia? No hay estipulación explícita en Hechos y las epístolas acerca de cargos en la iglesia. No hay. Pero el contexto donde estaban las iglesias, sí nos muestra que existían cargos. Por ejemplo, en Hechos 18:8 nos muestran al jefe de la sinagoga, que era una especie de presidente de la sinagoga, que se había convertido a la iglesia. Luego tenemos en el Antiguo Testamento los secretarios de la corte real, son los que toman nota de casi todo.
y el tesorero Judas. Dentro del grupo de los 12 había un tesorero. O sea, estos cargos, aunque no de manera explícita, están en los hechos y en las epístolas, se puede suponer bajo el argumento del silencio, así se llama, argumento del silencio, que las iglesias podrían haber adaptado estos cargos. Ahora, ¿qué hace el presidente, el secretario, el tesorero? No voy a leerlo todo por cuestión de tiempo. Voy a pedir, por favor, a Victoria que me ayude a repartir estos a los que están aquí. Por favor. Creo que hay suficiente. Ya, creo que hay suficiente. Y allí se estipula lo que debe hacer un presidente, cuáles son sus funciones, cuál debe hacer un secretario, qué debe hacer un tesorero, y esto es copia, adaptación de una iglesia en particular, pero aquí se muestra de alguna manera lo que es las funciones de las personas, porque es una junta directiva la que maneja. Está de alguna manera adaptado a las necesidades de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, el presidente debe convocar y presidir la asamblea de la iglesia local y del consistorio, dirimiendo en caso de empate en las votaciones, para sostener un asunto en el debate o presentar una moción a otro miembro del consistorio, representar a la iglesia local en su jurisdicción y otras instancias, velar por el fiel cumplimiento de la palabra de Dios, el estatuto, los reglamentos, acuerdos de la asamblea local, del consistorio y los acuerdos que emanen de instancias superiores, velar constantemente por la salud espiritual de la iglesia y la prosperidad de las actividades en cumplimiento del propósito de Dios, suscribir con el tesorero los documentos bancarios para abrir cuentas corrientes, girar los fondos y ejecutar los acuerdos del consistorio. Ahora, si el pastor, porque esto hay que entender bien, si el pastor fuese el presidente, estas tareas le corresponden a otro miembro del consistorio, porque se asume que el pastor es un contratado y su situación en la iglesia puede ser movida. Entonces, los que deben tener la administración de las finanzas y su firma, deben ser miembros de la iglesia que van a quedar mucho más tiempo. Eso es el criterio. Por eso en algunas denominaciones un pastor no puede ser el representante legal de su congregación, porque puede moverse, le pueden llevar a otra iglesia. Bueno, puntos suspensivos, y luego está del secretario. El secretario mantener al día el buen estado del libro de los actas, de sesiones del consistorio, de las asambleas locales, de las actas de bautizo, matrimonios, de funciones, presentación de niños, bueno, etcétera. Mantener en día el buen estado de registro de miembros, incluyendo las direcciones, redactar la correspondencia oficial, puntos suspensivos. Y la del tesorero, responsable de la recaudación, administración y contabilidad de los fondos, administrar el fondo económico conforme al presupuesto aprobado por la Asamblea General de la Iglesia, presentar al consistorio cada mes en su sesión ordinaria su informe económico, luego publicarlo a la congregación. Bueno, puntos suspensivos que están allí mencionados. Entonces, tenemos, por ejemplo, un acta para el secretario. Este es el acta de la iglesia aquí, y se toma registro, se ponen las firmas de las personas que están. En la tesorería es algo parecido, solamente debe ser algo parecido. Aquí va los ingresos del mes, aquí los egresos, se hace corte de caja cada mes. Son cuestiones de finanzas, transparencia. Y eso no es solamente para la iglesia local, sino todos los departamentos deben tener su junta directiva, deben tener su libro de actas, deben tener su libro de cajas. En fin, recuerde, una iglesia organizada es señal de una iglesia saludable. Una iglesia organizada es señal de una iglesia saludable. La pregunta que debo hacer es: ¿tú contribuirás para que sea saludable? ¿Tú
ayudarás de algún modo con tu vida de santidad, con tu disposición a servir a Dios, con tu tiempo que vas a dedicar para estar en las asambleas, para estar, si eres elegido directivo, para estar ahí, ¿tú contribuirás? Es la pregunta. Todos estamos llamados a contribuir, todos estamos llamados a trabajar para el crecimiento de esta congregación. Así que concluyo diciendo, hermanos, la administración de la iglesia es importante, es muy importante, y esperamos en Dios, porque hoy vamos a tener nuestra reunión para acordar algunos de estos asuntos, esperamos en Dios que pronto ya quede un poco más definido. Vamos a orar. Señor bendito, a ti sea la gloria, la honra, a ti te alabamos, a ti te pedimos tu misericordia, tu amor, para que en tu gracia nos ayudes como congregación a mejorar, en parte a seguir el modelo del Nuevo Testamento, como el gobierno de ancianos, con colaboración de los diáconos, pero en parte también a que podamos crecer con una administración quizá más moderna, o una administración que lleve a dar frutos para el crecimiento de esta iglesia y las que vendrán, si es que de aquí se sale a nuevas congregaciones, si se multiplica esta iglesia. Te quiero pedir por tu gracia que sigas bendiciendo a cada miembro de esta congregación, a todos, que recuperes la salud de nuestro hermano Víctor en estos momentos, que los jóvenes y los hermanos que salieron a visitar otra congregación puedan venir con bien, y los que están enfermos puedan recibir tu sanidad, Señor. Gracias. Oro en Jesucristo. Amén.